Comienza otra semana. Son más de las 11. Es el momento de En Perspectiva Interior. Es un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Préstamo Hogar de Scotiabank. Abrí la puerta a la casa de tus sueños. Hoy en Perspectiva Interior vamos a indagar dónde y cómo aporta valor en la industria cárnica, lo que es la cadena cárnica, la industria cárnica en particular. Pero voy a saludar primero a nuestro columnista, Augusto Amonte. ¿Cómo andás, Augusto? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Una alegría estar con ustedes nuevamente. Bueno, contanos, a ver, si querés ubicarnos en el ciclo y por qué vamos por este lado hoy antes de presentarnos a nuestra invitada. Bueno, continuando en lo que es el ciclo del pasto a la carne, del campo al plato, y recordando de que arrancamos en pasto, en lo que habíamos dicho, una fibra de muy mala calidad, un alimento de muy mala calidad, para terminar en una proteína de muy alta calidad. Pasamos por la vaca con el ternero, que es la cría, la recría, que es el crecimiento y desarrollo independiente del ternero, para llegar, una vez que termina su crecimiento y desarrollo, arrancar la fase de engorde. Hablamos de campo abierto, de pasturas, hablamos de terminación a corral, hablamos de dos momentos bisagra, uno sobre todo que es son las certificaciones, de lo que es certificar, y de producir lo que se vende y no vender lo que se produce. Hablamos de bienestar animal, también un poquito haciendo foco en lo que es la fase primaria, y muy poquito de la fase industrial, la fase secundaria, que bueno, un poquito a eso es que nos vamos a adentrar hoy. ¿Por qué es un momento bisagra también este? Porque dejamos de hablar, como arrancamos hablando de una fibra de mala calidad, y pasamos a hablar de músculo. Hay que Ujú. recordar, ahora vamos a empezar a hablar de carne. Y sin empezar, sin profundizar mucho, y estamos hablando de un proceso bioquímico para lograr el pasaje de uno al otro, y sin querer ahondar, pero se produce una glicólisis anaerobia, y las células musculares sin oxígeno degradan el glucógeno en ácido láctico, y se genera una disminución de pH. A grandes rasgos es eso, y lo que ocurre es el pasaje de músculo a carne. Pero, y nos marcamos como consigna, en este episodio del ciclo, explicar, bueno, la fase industrial, la industria cárnica, dónde aporta valor el frigorífico, dónde aporta valor en la Ujú. cadena. Y ahora, como le gusta decir a nuestro columnista, una invitada de lujo, eh, que bueno, un gusto que esté con nosotros. Elizabeth Misa, que es directora del frigorífico Las Moras, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Romina? Gusto, un placer, y muchísimas gracias por la invitación. A ver, esperamos poder un poco dar un poco de luz sobre este tema, y que ya veo que fue bastante profundo, porque si ya estábamos hablando de glicólisis y todo eso, está muy bueno, y bueno, nada, a las órdenes, a ver en qué puedo ayudar. Sí, a ver, capaz que podemos empezar por ahí, ¿no? Ya lo dejaba planteado Augusto, pero podemos arrancar comentando cuáles son, ¿no? Pienso en las principales etapas dentro de la cadena cárnica, donde la industria en particular realiza su principal aporte, ¿no? Y transforma principalmente la materia prima. ¿Cuáles son los puntos claves, digamos, de lo que es el procesamiento de la carne? Yo te llevaría un poquito más atrás, y me parece súper importante todo lo que comentaba Augusto antes. En el agregado de valor que podemos hacer la industria, todo eso nace en el campo. Entonces, si nosotros no tenemos un Ujú. producto el cual podemos potenciar, es muy difícil que nosotros podamos hacer magia. Si bien uno dentro de todo el proceso industrial toma todas las medidas sanitarias que hay que tomar, cada vez más los mercados están más exigentes y nos están demandando, no solamente te hablo de vida útil, te hablo de certificaciones, te hablo de trazabilidad, de origen del producto, de sustentabilidad. Entonces uno cuando un poco se empieza a abrumar, pero en realidad básicamente nosotros potenciamos lo que nace en el campo.
todo lo que se trabaja en el campo a nivel de genética, a nivel de bienestar animal, a nivel de controles sanitarios, a nivel de producción, de cómo producir de otra forma. Nosotros durante muchos años hemos producido agroherrandarias en una ganadería extensiva y bueno, y que pase, lo que tenga que pasar. Y hoy como que nos está pidiendo que nos profesionalicemos, que empecemos a estudiar los procesos, que empecemos a analizar el uso del pasto, la conservación del mismo, el crecimiento del animal. Había muchas cosas que se daban por sentadas y que de repente eso generaba una situación o una consecuencia en el producto cuando llegaba al frigorífico que no se tomaba en cuenta. Ujú. Augusto habló del pH. Nosotros tenemos históricamente productores que sabemos que tienen un pH inaceptable, por decirte de alguna manera. Ujú. El mismo productor que tiene campo en diferentes zonas del país, tiene campos que tienen un pH aceptable para continuar y otros que tienen un aceptable mayor al permitido. Y vos decís, hacemos las mismas prácticas con ambos productores y sin embargo el resultado o el pH es diferente. Es decir, esto se trata de lo que hace el productor, se trata del campo, se trata de la alimentación que tuvieron esos animales, se trata de los animales que están en ese campo. Entonces, eso es para tener en cuenta de hasta qué punto es importante todo el proceso. Y te diría que el 60-70%, y no quiero exagerar, de lo más importante es todo lo que sucede en el campo hasta que llega a la industria. Entonces, después que ingresa un animal, nosotros decimos, no se soluciona el problema, empieza el problema, porque a partir de ahí nosotros es donde tenemos que decir, bueno, con este animal que vino, ¿cuál es el mercado que le vamos a conseguir? En el caso en particular de mi empresa, nosotros intentamos comprar los animales o generar acuerdos económicos con los productores o tener nuestro grupo de fidelización de productores, sabiendo cuáles son los mercados o cuáles son los negocios a los que nosotros queremos apostar. Ujú. Entonces, se trata un poco de agregarle un valor que antes no se veía mucho, que es desde la parte, digamos, de marketing, de posicionamiento de producto, de marca, que eso antes no se usaba con la carne. Ahí pienso, por Entonces, ejemplo, en antes, eso que estás diciendo, que me parece bien interesante, esto que decías, ¿no? A ver, el criar el ganado a pasto natural o todo lo que implica hoy en día la preocupación ambiental en ese sentido, ¿no? Hoy en día ustedes lo potencian más que antes quizás, o saben que hay una grifa muy importante a poner allí, que es esta carne nació o la vaca fue criada a pasto natural. ¿Cómo lo manejan eso? bueno, mira, primero nosotros venimos estudiando los mercados y vamos viendo hacia dónde te va llevando, ¿no? Es decir, no, al ser, por ejemplo, nosotros somos 3,5 millones de habitantes, tenemos 11,5 millones ahora de cabezas de vacunas para ver hacia qué lugar las vamos a orientar. Pero es muy importante que todos empecemos a entender que hoy, que antes era un commodity más la carne. Es decir, tú vendías carne, te podía gustar más una marca o porque el nombre te resultaba simpático. Hoy vendés calidad, hoy vendés producto, hoy vendés sustentabilidad, hoy vendés bienestar animal. Y eso no es que muchas veces te genere un valor agregado Ujú. monetario. Hoy hace la diferencia en que vos tengas ese acceso a ese mercado. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y yo entiendo que a la larga del camino, en el final del camino, y por eso lo hacemos, esto va a tener una retribución económica, no solamente de posicionamiento. Pero en una primera instancia, nosotros lo que necesitamos es posicionar el producto, que la gente tenga la necesidad. Y eso es lo que hacemos nosotros. No solamente a través de marketing, sino a través del trabajo que se hace dentro de planta, de selección, de trabajo. eh, Capaz que parece tonto, pero es decir, nosotros compramos, por ejemplo, un vagón de novillos y no todos los vagones de novillos sirven para lo mismo. Hay novillos que son aptos Hilton, algunos novillos que no, y eso lo ves después que el animal pasó las 36 horas de maduración adentro de la cámara. Después vos le vas a le vas a medir el pH y ahí ya vas a saber si ese producto va a seguir para un mercado o no. Entonces, a veces se habla de la tipificación y del pago en cuarta balanza Ujú. el otro día escuchaba a alguien que decía,
capaz que tendríamos que empezar a pensar realmente el pago por el producto final, por lo que realmente se pudo hacer con ese producto y no por lo que vos compraste, porque en definitiva compraste un novillo, pero después ese novillo puede sí tener las condiciones para seguir o no. Esto está Estás entre muy... dos mujeres, te veo difícil, Augusto. Bueno, ese es un punto que vamos a andar más al final, pero que también está interesante. Pero muy alineado a lo que decía Elizabeth, nosotros veníamos hablando de Uruguay, dónde está situado, qué es lo que produce, y que nosotros teníamos que apostar, que nosotros nunca íbamos a entrar a los mercados ni por precio ni por volumen, y que teníamos que apostar constantemente. Habíamos hablado de esa utopía de perseguir constantemente el valor agregado y el producto diferenciado, porque es lo único que nos va a defender como marca país y es lo único que nos va a permitir diferenciarnos, que ese sobreprecio que tiene y ese sobrecosto que tiene Uruguay con los otros mercados, que logremos ser competitivos. Sacando toda la parte macroeconómica, hablando de producto en sí. Por eso lo que dice Elizabeth, eh, yo te diría, parándome del otro lado como productor, bueno, vos querés que produzca más, le diría a la industria, bueno, pagámelo. Por eso está muy interesante manejar también el concepto de cadena cárnica, que hoy en día tiene sus buenos momentos, pero también tiene sus altibajos. Ujú. Mira, yo ojalá fuéramos una cadena cárnica. Desde que entré hace 11 años, en mayo que estoy en la industria y persigo ese sueño. Digo, ¿por qué no puede haber una integración en todas las partes de la cadena, que es lo que debería pasar? Yo empecé siendo productora. Mi papá estaba en el frigorífico y yo no trabajaba en el frigorífico, yo trabajaba en los supermercados. Entonces, me pasó que cuando llegué a la industria, mi ideal me decía que tenía que perseguir un camino que hoy no existe. Entonces te encontrás con diferentes trabas, no sé, hoy hablamos hasta de disponibilidad de materia prima, de la mejor materia prima para poder producir el mejor producto para diferenciarnos en eso. Hoy no, por decirte, cuando empecé a ir a las ferias, me pasaba que siempre me hablaban que Argentina era mejor que Uruguay. Y yo les decía, no. Después entendí por qué me decían que Argentina era mejor. Argentina, habiendo estado 12 años afuera del mercado cuando estuvo fuera, nosotros llegamos a las principales ferias y te daban un cartelito para colgarte y el cartelito decía carne argentina, no decía carne uruguaya. Entonces ellos hace mucho tiempo vienen trabajando en el marketing del producto y no solamente eso, sino que lo respaldan. Nosotros, en ese sentido, siempre fuimos como más perfil bajo, no lo vendíamos, no vendemos, no somos, viste, marketineros, de decir, el mío es el mejor, el mío es el que está. Y en realidad tenemos muchas cosas buenas que pasan en el país, que de hecho nos termina pasando que nosotros a veces bromeamos y decimos, parecemos Disney, porque vienen un montón de clientes del exterior y ya no quieren ver la planta frigorífica, ya saben lo que hay en la planta frigorífica, ya saben lo que es un proceso, ya saben que si estoy habilitada sanitariamente, tengo todo lo que tengo que tener para poder producir. Pero lo que más quieren ver es cómo producimos en el campo. Quieren ver nuestra genética, quieren ver nuestros manejos, quieren ver cómo se produce. Sin ir más lejos, el viernes, creo que te comenté, Augusto, venía del campo con un cliente que vino del exterior, sorprendido que eran las 10 de la noche y estaban trabajando, estaban cosechando. Y yo le decía, pero mira que esto pasa igual un domingo, pasa un sábado. Entonces, esas cosas que de repente en otro país parece que no fueran o que, no sé, o que no existieran, se van maravillados por nuestra genética, los llevamos a ver las cabañas con los toros, los animales, las madres con las crías. Entonces, tenemos que creernos un poquito más eso es lo que intentamos vender nosotros, o por lo menos desde mi lugar es lo que intento vender, no un commodity, diferenciarme en eso, en tener, por ejemplo, fidelizar mis productores, no sé, invitándolos a participar de un producto regenerativo como tenemos ahora, que son campos que están preocupados en conservar su medio ambiente, su mayor bien que es la tierra, que eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Paréntesis, y perdona que te interrumpa. Cuando habla para la audiencia de los capítulos anteriores, el invitado en el capítulo de certificaciones fue Ramiro García Pinto de Pampa Oriental,
que es la misma certificación que está hablando Elizabeth, ahora de campos regenerativos. Exactamente, porque entendemos que es un mercado que hoy el mundo va hacia allí y que además no solamente que el mundo va hacia allí, sino que realmente hoy, cuando hacemos la ganadería más tradicional o más antigua, como digo yo, hernandarias, a veces estás haciendo como una explotación minera, ¿no? A suelo abierto de tu tierra y no estás cuidando de los nutrientes que vos tenés, que son los que te están dando de comer. Entonces, cuando nosotros nos metimos en el programa de regeneración de los suelos, es porque estamos convencidos. Yo estoy pensando en mis nietos, en las nuevas generaciones también. Es decir, vamos a hacer algo, estamos trabajando, pero también vamos a cuidar lo que tenemos para poder seguirlo teniendo. Porque si seguimos haciendo esta explotación así invasiva que estamos haciendo, nos vamos a quedar sin el principal recurso que tenemos, que es la tierra. Y de la tierra vivimos todos. Vive el animal y vivimos los humanos. Entonces, ¿cuáles son los mejores manejos? Nosotros dentro de planta tenemos personal especializado. Dentro de mi empresa hay 550 trabajadores hoy. Entonces, cada uno de esos trabajadores está especializado, tiene mano de obra especializada. Muchos de ellos no tienen terminados los estudios y tienen, sin embargo, un acceso o un nivel económico que no podrían tener de otra manera. Entonces, el valor agregado de la industria es muy importante, no solamente a nivel de las personas, sino también aparte de la economía del país. A veces nos tendríamos que replantear, cuando sale un animal en pie, sale con una valoración de 2,90 y los impuestos sobre eso es sobre 2,90. Cuando el producto terminado sale a 4,70, sale sobre 4,70. Y no solamente eso, sino que en el medio tenés 15.000 trabajadores de la industria frigorífica que trabajan directamente en la industria, más todo el trabajo indirecto que eso genera. Entonces, el valor agregado industrial no solamente lo podemos analizar desde la parte, digamos, de la carne, sino además de la parte social, porque esa sociedad después también es la que compra las frutas y verduras de los productores y es la que puede comprar la carne que estamos produciendo también. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Ya te veo soñando con la mudanza a la casa de tus sueños, ¿eh? Pero tranqui, no hace falta que decidas hoy. Con el préstamo hogar de Scotiabank tenés hasta 6 meses para encontrar la casa ideal. Podés financiar hasta el 90% del valor de la propiedad y además tenés plazo de hasta 25 años. Préstamo hogar de Scotiabank. Abrí las puertas a tu casa propia. Sujeto a aprobación crediticia. Seguimos hoy en Perspectiva Interior, conversando con Elizabeth Misa, que es directora del frigorífico Las Moras. El tema, bueno, estamos indagando dónde y cómo aporta valor en la cadena cárnica, la industria cárnica en particular. Elizabeth, me parecía gráfico eso que señalabas. A ver, capaz que para los que no son conocedores del rubro y demás, los que somos más montevideanos tenemos esa idea de la imagen del frigorífico, se nos viene a la cabeza el ganado muerto colgado, ¿no? Y alguien trabajando de blanco con un cuchillo, ¿no? Hoy en día, por lo que señalabas tú, incluso las plantas frigoríficas, por lo visto, tienen mucho más atrás, ¿no? No solo está ese trabajo que mencionabas desde los estudios de mercado, desde trabajar con el productor, hay un montón de aporte allí de la industria, pero también entiendo, ya se ha cambiado parte del trabajo, ese manual y esa cosa gráfica que tenemos en la cabeza. ¿Cuánto o cómo inciden las tecnologías? ¿Cuánto incide también la innovación allí mismo en las plantas? Bueno, por decirte, hay algunas cosas que, por ejemplo, no cambian mucho, que son la primera parte de la faena, digamos,
no tiene mucho tema de innovación, más que sí de prácticas sanitarias, buscando la inocuidad y la sanidad. Entonces, ahí, por ejemplo, podés sumar de repente determinados equipamientos que te ayudan, por ejemplo, esterilizar, desinfectar, remover determinadas piezas o determinadas cosas que hacen que de repente puedan producir una contaminación. Después, del proceso de faena, por ejemplo, puede llegar a tener un oreo que ayuda a bajar la temperatura de la canal, que sale con 40 grados de la playa de faenas. Pues el animal llega con su temperatura y además durante el proceso se sigue como calentando, por decirlo de alguna manera. Y en ese proceso después pasa, por ejemplo, por un oreo de 1 hora aproximadamente, en el cual reduce la temperatura entre unos 7 y 10 grados antes de entrar a la cámara frigorífica. Ahí está durante 36 horas. En ese proceso de maduración de 36 horas es que se empiezan a dar todos esos procesos que comentaba Augusto hoy, o que creo que ya les contó. Después de esas 36 horas pasa un proceso de cuarteo, y en ese proceso de cuarteo después entra en el despostado. Y el mayor agregado industrial que le podemos hacer nosotros es utilizando buenas prácticas sanitarias, seleccionando cortes, buscando un buen empaque, un empaque que sea sanitario y que prolongue la vida útil del producto. Por lo general se vende tanto enfriado como congelado, y mucho de eso te depende del tránsito que vos tenés desde el momento que lo producís hasta que llega a destino. Entonces, por ejemplo, un producto enfriado no tiene más de 120 días de vida útil, es un límite, por lo general, o por lo menos en mi caso. Y entonces, si vos tenés un mercado, por ejemplo, como China, y entonces imagínate que demorás 15 días en producir un contenedor, y después que produciste ese contenedor, tenés 60 días de barco hasta China. Entonces, imagínate que tenés 75 días de un producto que tiene una vida útil de 120, que cuando llegue a ese mercado después hay que distribuirlo, con lo cual a China difícilmente puedas mandar un producto enfriado, lo vas a mandar congelado. De repente hablas para Estados Unidos, tenés un tránsito de 25 días, y bueno, podés contemplar que 25 días más los 15 días de producción, ese producto todavía puede estar apto para distribuirse y ser comercializado. Entonces, a partir de ahí, cuando llega al despostado, dependiendo de la clasificación y la tipificación que hoy lo hace una máquina, que es el SAT de INAC, dependiendo de eso, nosotros ya tenemos estipulado cuál va a ser la producción o cuál va a ser el destino de ese producto. En base a eso, después, dependiendo si va al vacío o si no, eso lleva determinado proceso, selección en mesa, se pesa, se calibra, porque eso también tiene diferente valor en los mercados. Hay mercados que te piden 2, 3, otros mercados y te hablan de libras y de calibres, y en base a eso vos tenés que entrar dentro de eso que te exige el cliente o que te piden, y nosotros con la producción que tenemos vamos acomodando, es decir, bueno, ¿qué pongo acá, qué pongo allá? Y lo vas distribuyendo. Obviamente que tenés que tener en mesa gente idónea que entienda y que sepa de qué cosa puede ir a qué mercado y qué no, gente de control de calidad que está y de control comercial, que están controlando los cortes continuamente que están saliendo al mercado. Control de calidad también que hace un control del producto que sale, revisando cajas, haciendo muestreos, todo el tiempo haciendo controles de análisis. Nosotros tenemos que medir absolutamente todo, controlar absolutamente todo, desde que entra en planta, que no solamente lo hace la IVO, que es la Inspección Veterinaria Oficial, sino que también lo hacemos nosotros simultáneamente. Eso tiene costos también que son súper importantes, porque todo lo que son materiales de laboratorio es carísimo. Pero bueno, en todo ese proceso después termina en una presentación, en un encajonado, y después un embarque, y eso va a terminar en el plato de un consumidor. Podés tener, antes se comercializaba mucho la media res para mercado local, o se comercializaba en cuartos, que también se vendía en cuartos compensados, se vendía para determinados mercados. Hoy vendés el producto, hoy vendés el músculo, por decirlo de alguna manera, mayormente. En caja se va lo que es colita cuadril, lo que es un peseto, lo que pueda hacer cualquiera de los cortes o de los músculos individuales, es lo que hoy mayormente es que se vende. Y eso termina en el consumidor final. Muchas veces termina en un supermercado, otras veces termina en un distribuidor que lo porciona. Otras veces, dentro de la industria, hay quienes porcionamos o no los productos para que después el consumidor final no tenga que llevarse una colita cuadril entera, o no se tenga que llevar un bife ancho todo entero, sino que se lleve
en rodajas. Porque la realidad también es que el mundo ha cambiado su forma de consumir y nosotros, si pensamos en la manera que nosotros comemos, es totalmente diferente. Cuando nosotros íbamos a China veíamos que nos servían, no sé, 18 platos en una mesa y nosotros decíamos, qué disparate. Y ellos pican de cada uno de los platos. Cuando vienen acá, que nosotros los llevamos, por ejemplo, a algún restaurante conocido y le pedimos, no sé, un bife ancho, y le sirven el bife ancho, empiezan a mirar los platos de nosotros como diciendo, ¿dónde están los demás platos en los que tengo que picar? Y cuando vamos a Estados Unidos y vemos los carros, por ejemplo, nosotros vamos a todos los supermercados, visitamos clientes, hacemos un estudio realmente interesante en ese sentido. Cuando vamos y vemos, el cliente del supermercado lleva 2 paquetitos así de carne picada. Y vos decís, en Uruguay eso sería imposible. A mí me daría para el almuerzo nada más, por decirte algo. Porque yo haría, no sé, capaz que con la carne picada haría, no sé, un pastel de carne o unas empanadas. Y sin embargo ellos lo piensan como por un alimento de su familia. Y además llevan otras cosas. Entonces, hoy tenemos que pensar, la carne como proteína, no tengo dudas, es la mejor proteína. La que, no sé, Augusto capaz que ya les comentó esto, cómo se diluye y cómo lo absorbe mejor el organismo, mejor que otras proteínas. Para sustituirlo es sumamente difícil. Deberías comer 15 veces más de lo que estás comiendo de alguna otra proteína que no quiero nombrar, para poder complementar o para poder sustituir realmente lo que te provee un corte vacuno. Entonces, pensemos que a su vez tiene un costo importante. Entonces, nosotros tenemos que tratar de llegar al mundo con el mejor valor de ese producto para que ese cliente no deje de consumirlo, de generar esa necesidad, y en ese camino estamos, de vender la trazabilidad, de vender que este animal nació en el campo, con un bienestar animal como corresponde. Nosotros visitamos a los clientes, como les decían, y andamos caminando entre los animales. Antes eso era impensable porque los animales eran reactivos. Nosotros nos damos cuenta acá en faena, en los corrales, cuando vienen los animales que tienen determinado manejo, que hay como una especie de profesionalización en el campo, ya te das cuenta, el animal no huye del humano, se queda, te tiene incorporado. Los animales que están criados de repente a campo sueltos o dentro de los bosques, que a veces los dejan dentro de, no me sale ahora, de estos bosques de pinos, para que vayan comiendo. Ahí te das cuenta que es un animal que no está acostumbrado a ver personas. Y eso, en el momento de la faena o el momento de tener un producto final, es súper importante, porque el animal no estuvo estresado, estaba acostumbrado, está acostumbrado al manejo, no sabe lo que esperar, y de alguna manera contribuye al bienestar animal porque no está asustado en sus últimos momentos y no piensa nada malo. Y porque uno cuando come, lo que le gusta comer es el producto final, no le gusta saber, o a nuestros clientes o en el mundo, y al que come no le gusta saber cuál fue el proceso previo. Augusto, tenemos que ir cerrando, te dejo a vos capaz la última pregunta y el último punto a tratar. Sí, mira, dos cosas que me parece que están bueno que la audiencia pueda visualizar. Uno es ver a la industria frigorífica como un interlocutor en el cual, si bien hoy en día la globalización permite que nosotros sepamos la devaluación del yuan o de la lira turca o del dólar y escuchar muchos periodistas hablando de la competitividad y bueno, pero hay que visualizar al frigorífico como el interlocutor válido que asincera lo que es la oferta y la demanda. ¿A qué voy con esto? La demanda, por eso hacemos hincapié en el valor agregado, en el conocimiento, en la tecnología y en producir lo que se vende y no vender lo que se produce, como decía Elisa Hernandarias o Patria Gaucha. Producir lo que se vende. Hay una demanda del exterior que el frigorífico sale a buscar en el mercado local y va a ir comprando lo que se adecua a su demanda, a la demanda de su cliente y de su consumidor. Y eso mismo, en una relación de oferta y demanda, va a ir decantando lo que se puede llegar a pagar más y lo que se puede llegar a pagar menos. Y obviamente los productores siempre van a querer vender al mayor valor posible. Y ahí es como se da, creo que es la manera más fácil, como se dan las diferentes maneras de producir. Por eso lo que hablamos de regenerativo, bienestar animal, etcétera. Eso como para poder visualizar bien ese rol, aparte de la generación de divisas, de mano de obra.
Y después para terminar, una pregunta, a ver que en un sector de predominancia de hombres y de predominancia, por ponerle un nombre, bastante machista, ¿cómo, me imagino la industria debe ser igual? ¿Qué mensaje o cómo lo encaras vos como mujer? Y bueno, un mensaje un poquito como para ir cerrando. Bueno, primero nunca pensé en mi género, si era mujer o hombre para continuar esto. Es como que un tema familiar. Soy la mayor de 3 hermanos y la que seguía en la línea atrás de mi padre era yo. Y nunca pensé si era masculino. De hecho, no sabía si había mujeres o no dentro de la industria. Y de repente, y sí te digo que, por ejemplo, hay grandes comerciales que están trabajando, que son las que promueven también nuestras carnes y son las que venden, y son mujeres también. Y bueno, nada, yo creo que capaz que es fácil decirlo porque yo llegué hasta acá y era algo que estaba en mi familia. Y de repente si hubiera tenido que acceder de otra forma no hubiera podido. Pero hoy te digo que yo nunca pensé o nunca pienso si soy mujer para hacer algo o no hacerlo. Y siempre digo lo mismo, tengo 2 hijos varones, entiendo que en la diversidad está el éxito de las cosas, las visiones tanto de las mujeres como de los hombres están para sumar y nada, eso. Ahora hay un montón de productoras mujeres también. Entiendo que como que estamos perdiendo un poco el miedo de eso, de decir, si alguna decía, ay no, yo no voy a llegar porque soy mujer, hoy se están animando un poco más y eso es lo importante, a veces parte de uno, y siempre cuento una anécdota, el primer día que yo llegué al frigorífico, yo veía que todos afilaban los cuchillos, yo nací dentro de una carnicería, y siempre cuento eso, mis padres tenían carnicería, mi mamá rompió bolsa en la cámara frigorífica descuartizando, es decir, es real. Entonces, mientras yo entraba al frigorífico, tengo una llegada con la carne y la sangre y todo, desde que era niña, me crié con esto, la tocaba, la descuartizaba, todo. Y sin embargo, cuando entré acá, miraba, veía que chairaban los cuchillos y yo sentía que me miraban como desafiándome, ¿no? Como diciéndome, oh, te vamos a pasar por acá vos, ¿viste? Una cosa así. Y después con el tiempo me di cuenta que era yo la que le estaba asignando, porque acá ahora entro y siguen haciendo lo mismo y siguen teniendo la misma cara. Simplemente yo no creo que lo que me están queriendo decir es eso. A veces también somos nosotros los que le asignamos a la otra persona una intencionalidad que a veces no tiene. Entonces, bueno, nada, miremos para adelante, confiemos en nosotros, y eso es lo más importante, no solamente como industriales, sino como productores, que podemos, que hacemos muchas cosas bien, que tenemos que seguir en este camino y que la realidad es que somos una cadena cárnica. Ojalá eso prenda y entendamos que si nos va mal a uno o a otro, es un problema. A mí me encanta que mis productores salgan adelante y que estén bien, porque sin ellos yo no tengo materia prima y sin ellos yo no tengo nada que producir ni que vender. Es decir, nos necesitamos mutuamente, porque el productor, si yo no existo, tiene un animal que o lo vende en pie o no sé, o se muere ahí en el campo. Y además no puede aprovechar lo que es el pasto, el darle un valor a ese pasto que está produciendo. Entonces, nada, eso, somos uno. Es Uruguay contra el mundo, no somos Nacional contra Peñarol acá adentro. Es eso. Elizabeth Misa, directora del frigorífico Las Moras. Muchas gracias, Elizabeth. Un placer conversar contigo y gracias por este punto que tratamos hoy contigo, entonces, de todo lo que la industria cárnica le incorpora valor y suma valor en esa cadena cárnica que vos decís todavía falta, ¿no? Todavía falta por que quede consolidada como tal. Tenemos un montón de preguntas después de los oyentes también, pero daría para otro programa. En todo caso, en cualquier momento repetimos y vamos por esos lados. ¿Te parece? Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Nos reencontramos en breve. Buenísimo. Muchas gracias, Romina. Saludos. Un abrazo. Chau, chau. En Perspectiva Interior fue un auspicio de Surco Seguros, vos en lo importante, y Préstamo Hogar de Scotiabank. Abrí la puerta a la casa de tus sueños. ¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.